Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de historia. Vamos a continuar trabajando en esta oportunidad un repaso de los temas que hemos desarrollado en esas 4 primeras semanas de clase correspondientes a la primera unidad. Recordemos que este video tutorial va dirigido para los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la institución educativa particular El Triunfo Piura, siempre siguiendo todas las medidas de bioseguridad para protegernos y proteger a nuestras familias ante esta pandemia que nos está azotando crudamente. Bueno, los temas que hemos trabajado, como ya he mencionado, son 4. Empezaremos con el tema 1, Introducción al estudio de la historia hasta el poblamiento americano. Primera pregunta. El método científico constituye para la ciencia de la historia, recordemos, el método científico, en este caso la historia tiene un propio método que es el método histórico y es el que le da la categoría de ciencia. Y el método, recordemos, es uno de los elementos de la historia junto con el sujeto, objeto y el objetivo. La llegada de los primeros habitantes al continente americano es una cronología. Con respecto al tiempo, en la historia, la cronología se encarga de ubicar los hechos en el tiempo de manera secuencial. ¿Ok? Y hay una cronología absoluta, fechas exactas, y relativa, fechas aproximadas. Y como no sabemos cuándo tuvo lugar la llegada de los primeros hombres a nuestro continente, decimos que es una cronología relativa. Los primeros homínidos que habitaron el planeta aparecieron en la era geológica denominada terciaria. ¿Quiénes son los homínidos? Son los primates, la primera especie evolutiva en todo ese proceso de hominización que planteaba don Charles Darwin, finalizando hasta el Homo sapiens, ¿ok? Que es el que somos nosotros. Paul Rivet planteó como pruebas antropológicas de su teoría sobre el poblamiento de América. Paul Rivet es autor de la teoría oceánica o polirracial. Habla de dos zonas de migración con respecto al poblamiento americano. De Oceanía migraron los polinésicos desembarcando en los polinésicos desembarcando en Sudamérica y los melanésicos desembarcando en Centroamérica. Las pruebas que él presentó son las semejanzas lingüísticas, parecidos, terminaciones, palabras comunes. Los hombres que llegaron a América según la teoría asiática, la inmigracionista asiática o teoría monorracial de Alex Harlica. Él dice que llegaron los paleomongoloides, provenientes de dónde? De Asia, cruzando el estrecho de Bering, aprovechando la última glaciación, la de Wisconsin. Dividió el tiempo al tiempo histórico en edad de piedra y edad de los metales. Recordemos que la historia tiene dos niveles, proceso y ciencia o conocimiento. El nivel de proceso es la prehistoria y en la prehistoria encontramos la edad de piedra y la edad de los metales. Esta fue dividida, planteada por el danés Christian Jürgensen Townsend. Método de datación que se encarga de obtener la antigüedad del resto de hasta 70.000 años. Se trabaja en madera, hueso, carbón. Es el carbono 14, que fue implementado por Willard Libby y aplicado por primera vez en el complejo arqueológico de Huaca Prieta, Departamento de la Libertad, Perú. Según las teorías inmigracionistas, los puntos extremos de ingreso a América habrían sido por el norte el estrecho de Bering y por el sur el paso Drake, lo que es la teoría asiática y la teoría australiana respectivamente. El tema número 2, época primitiva al formativo peruano, hace referencia a la llegada del hombre a nuestro territorio nacional, periodo lítico, luego periodo arcaico, cuando se da la domesticación de plantas y animales, la agricultura, surge el ayllu, construcciones arquitectónicas y el surgimiento de las primeras sociedades teocráticas del Perú en el formativo. Empecemos entonces. Investigador peruano que contradice la tesis de la teoría inmigracionista de Max Zule. Recordemos que Max Zule explica que la cultura peruana proviene de Centroamérica, específicamente de los mayas, quienes dieron origen a las culturas protoides, protonazca y protochimú, pero va a ser cuestionada por Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, tras el descubrimiento de la cultura chavín, a quien la califica como la cultura matriz
cuyo origen estaría en la Amazonía, en la tribu de los Arawaks. Son los restos humanos más antiguos del Perú vinculados a ceremonias rituales. Hacemos referencia a Lauricocha en el departamento de Huánuco, estudiado por Augusto Cardisch. Estos primeros restos humanos del Perú tienen una particularidad, tienen la cabeza alargada, lo que hace referencia a las deformaciones craneanas. Una característica de los orígenes de la civilización en el Perú, hablamos del formativo o la revolución neolítica como se conoce, es la aparición de las sociedades teocráticas, es decir, el gobierno de la casta sacerdotal para el cobro de tributos y para el aprovechamiento de la mano de obra, ¿no? La agricultura incipiente, es decir, la horticultura en el Perú fue practicada recordemos que esta característica es del arcaico inferior. Los primeros horticultores son Guitarrero y Paracas. En el caso de Guitarrero, primer horticultor de frijoles y payares, y en el caso de Paracas, primer horticultor de calabazas de la costa. Manos cruzadas de Cotosh, que representa del arcaico superior, el centro ceremonial sagrado, el primer templo religioso del Perú. Eh, Recordemos que las primeras obras arquitectónicas son de carácter religioso. El templo de las manos cruzadas es justamente un centro ceremonial sagrado. Por las evidencias como instrumentos líticos encontrados, el hombre peruano se habría desarrollado en dónde. Recordemos que no se encontraron ahí restos fósiles, sino herramientas, armas líticas. Fue en el complejo arqueológico de Paca y Casa por Richard McNeish en 1969. El primer hombre, el primer sapiens. Recordemos que el hombre a América llegó en, Neandertal o el sapiens propiamente y a nuestro continente o a nuestro país en sapiens respectivamente, hace 20.000 años, ¿no? Ayacucho, el departamento. Considerado el primer asentamiento humano del altiplano lacustre, hace referencia a la fase final del formativo, el superior, Púcara, que va a ser la base de Tiahuanaco con el primer regionalismo. Representó el dominio del hombre de todos los pisos ecológicos, costa, sierra y ahora se ubica en el altiplano. Departamento donde se encontró la cerámica más antigua del Perú, departamento de Huánuco en lo que es la cultura Cotosh en la fase Guaira Jirca, respectivamente, ¿no? Y bueno, y pasamos a este tercer tema que es intermedio temprano o primer regionalismo al horizonte medio, o dígase el imperio Wari, como dice Luis Guillermo Lumbreras. El dios visco de la cerámica Wari hace referencia a quién o a qué. Recordemos que el dios visco o dios lloroso de Wari, representado en la portada del Sol, una construcción de piedra andesita, es herencia de la religiosidad tiahuanaco y el dios visco está relacionado con las fases de la luna, cuarto creciente y cuarto menguante. Durante el primer regionalismo surgen las nacionalidades, siendo los más importantes. Recordemos que en este periodo se desarrolla Vicús, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Huarpa, Recuay, Lima, ¿cierto? Los más importantes son Moche, Nazca, Tiahuanaco y Recuay. Son características más importantes del primer regionalismo. Destacamos que se le llama la época de maestros artesanos por un alto desarrollo artesanal y también porque se inician las construcciones de obras hidráulicas. Entonces, desarrollo artesanal y novedosos sistemas de irrigación. Recordemos que las primeras obras hidráulicas del Perú son los canales de irrigación. La primera obra hidráulica de nuestro país es el canal de Cumbemayo ubicado en Cunturhuasi, Cajamarca. La cultura Vicús comenzó a investigarse en 1963 por el científico Ramiro Matos Mendieta. El cerro Vicús, la cultura Vicús, se desarrolló en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropó, departamento de Piura, en la ex hacienda Pabur, propiedad de los hermanos Castillo. La cultura Recuay recibe el nombre de... El nombre Recuay se debe al coleccionista Mariano Macedo, pero Rafael Arcojoile la descubre a orillas del río Santa, y por eso le da esta denominación, cultura santa, en el departamento de Ancash, que tiene influencia de la cultura chavín, recordemos. Toribio Mejía Cespe afirma que los geoglifos de Nazca es el descubridor de las líneas de Nazca en 1927. Él dice que son caminos ceremoniales, caminos sagrados, seques.
La más importante investigadora es María Reusch, conocida como la Dama de Nazca, y para ella habría sido un calendario astronómico religioso. Las etapas de la cultura Lima. La cultura Lima tuvo dos etapas muy marcadas, Playa Grande o Interlocking y Maranga, ¿no? La cultura Lima muy importante, grandes buceadores del Perú. Los Nazca para aprovechar el agua del subsuelo. Los Nazca se ubicaron en una zona desértica donde hay escasez de lluvias. Y para aprovecharse de este líquido muy importante es que hicieron pozos subterráneos y aprovecharon el agua del subsuelo a través de acueductos subterráneos, galerías filtrantes o galerías subterráneas, como le querramos denominar. Y el cuarto tema que hemos trabajado es el intermedio tardío o segundo regionalismo, periodo en el que se desarrollan las sociedades militaristas en el Perú. Primera pregunta. ¿El periodo de los estados regionales tardíos se inicia cuándo? La cronología es 1100-1400, tras la decadencia de Huari hasta los inicios de la expansión inca. Es decir, este periodo inicia cuando cae el estado Huari, ¿no? Por diferentes motivos, pierde influencia, se abandonan las ciudades y la población se ubica en distintas regiones y florecen nuevos estados regionales en el intermedio tardío. Son culturas costeñas de este periodo, intermedio tardío o segundo desarrollo regional. Tenemos la cultura chincha y la cultura vico. Son algunas, ¿no? Las más importantes, porque también encontramos la cultura tayán, chachapoyas, cajamarca, los reinos aymaras, chancas, huancas. El señorío de Isma también, ¿no? Los chincha, los fenicios del Nuevo Mundo, como se les va a conocer por su alto grado de conocimientos en navegación y comercio, y los chimú, eh, que son grandes orfebres metalúrgicos. Chan Chan, capital de los chimú, esa la libertad, como cuela esa Chachapoyas en la región de San Martín y de Amazonas, respectivamente, ¿no? Un centro de producción, un centro de almacenamiento, ¿no? Bueno, para la producción y para el culto, como decía Larco Joyle. ¿A qué culturas preincas corresponden los fundadores míticos? Nailán y Tacainam. Nailán, quien trajo consigo al ídolo Yampayet, desembarcó en el río Faquisyanga y para rendirle culto a esta deidad construyó la Huaca de Choc, en lo que actualmente es Huaca La Chotuna. Nailán es fundador de la cultura Lambayeque Ocicán y Tacainamo es fundador de la cultura Chimú. Recordemos que los Chimú conquistaron a los Lambayeque y heredaron el trabajo de la metalurgia, principalmente orfebrería. Los Chanca, pueblo con el que se enfrentaron los incas, estuvieron ubicados en lo que ahora es Andahuaylas, Apurímac. Los Chancas fueron una sociedad amantes de la guerra, militares, cuya expansión se inicia con Uscovilca y Ancuvilca, sus fundadores míticos, dicho sea de paso, ¿no? El Horizonte Medio se caracterizó por el desarrollo de complejos urbanos en la costa y la sierra. Uno de los complejos urbanos más importantes de este periodo hace referencia a Huari, que para controlar a las distintas regiones en las que tuvo influencia establecieron las famosas cabezas región, que son centros de poder. Uno de los más importantes fue Piquillacta, ubicado en el departamento de Cusco. Técnica utilizada para el grabado en madera representativa del intermedio tardío, lo que es la silografía. Esta fue la principal actividad artesanal destacada de los chinchas. ¿Qué elaboraban? ¿Qué fabricaban? Remos, timones, bastones. Recordemos que los remos eran de carácter ceremonial y los chinchas establecieron un triángulo comercial por el norte con el Ecuador y por el sur con los reinos altiplánicos. Es considerado el estado talasocrático más importante del último intermedio, el tardío, lo que le permitió comercializar con pueblos del litoral. Son los Chincha, cuya deidad principal protectora de los pescadores es el Urpihuachay, la que pare palomas. ¿Ok? Entonces, espero que este video tutorial de repaso de los temas, de los 4 temas trabajados en las clases, les sea de mucha utilidad y en la presente semana continuaremos trabajando con los temas ya programados. Consulten siempre estos videos tutoriales para desarrollar sus actividades. Síganse cuidando, por favor, ustedes y a su familia y nos reencontraremos en una próxima
oportunidad. Cualquier duda, un mensaje por Idukai. Muchas gracias.